Bien chicos, vamos a resolver el cuestionario para el examen quimestral de matemáticas de este segundo quimestre, año lectivo 2020-2021. El primer tema dice operaciones entre vectores. Dice calcula el resultante de multiplicar el escalar menos 3 por el vector b vector igual a 3,0, menos 4. Bien, el escalar pues es un número que no tiene medidas, un número, digámoslo así, un número entero. Y el vector es un vector que tiene una cantidad que tiene tres componentes. Un componente en X, un componente en Y y un componente en Z. Es tridimensional. En este caso el vector es 3,0, menos 4. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente multiplicar el menos 3, que es el escalar que nos han dado, por cada uno de los términos o componentes del vector, también el vector B que nos han dado también. Bien, entonces procedemos a encontrar el vector resultante, que sería, ¿sí? El vector resultante sería menos 3 por 3, menos 3 por 0 y menos 3 por menos 4. Entonces el vector resultante sería quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Menos por más es menos, 3 por 3 es 9, menos 3 por 0, 0. Usted sabe que el 0 es un término neutro o hace neutro al otro componente en la multiplicación. Y acá tenemos menos 3 por menos 4. Multiplicamos menos por menos, nada más, 3 por 4, 12. Bien, y ese sería el resultado, o la resultante, el vector resultante, 3 por b vector. Esa sería la respuesta. Menos 9, 0 y 12. Entonces, ese escalar se multiplica por cada uno de los componentes del vector que nos den y nos sale de esa manera. Menos 3 por 3, menos 3 por 0 y menos 3 por menos 4. Menos 9, 0 y 12. ¿Listo? Bien, la segunda pregunta nos dice determinar el dominio de la siguiente función, de funciones racionales. ¿Ok? Tenemos entonces el tema funciones racionales. Determina el dominio de la siguiente función racional. Y nos dan la función x menos 1 sobre x al cuadrado menos 25. Bien, ¿por qué es una función racional? Vamos a ponerle función de x, ¿ok? Igual a x menos 1, ¿sí? Sobre... Y aquí en el denominador podemos realizar una factorización. Es decir, podemos simplificar esta expresión, este binomio, porque es una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Por qué? Porque el x al cuadrado y el 25 son cuadrados perfectos. Entonces, la raíz de x al cuadrado, ¿sí? La raíz de x al cuadrado es x, ¿ok? Y la raíz de 25 es 5. ¿Ok? Respectivamente. Como ya tenemos las dos raíces, lo que nos queda es poner en paréntesis ambas raíces, una restando y el otro paréntesis sumando. X menos 5, x más 5. Y eso es todo. Bien, este valor lo voy a colocar debajo de la raya de fracción. ¿Ya? Y expresado es el x al cuadrado menos 25 como una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Ok? Listo. Ahí sería. Ahora, ¿qué me piden? Me piden encontrar el dominio de esa función. El dominio de esa función. ¿Ya? Y para encontrar el dominio de esa función, ¿sí? Para encontrar el dominio de esta función, tengo que basarme en el denominador. ¿Sí? Recuerda que los elementos que componen el dominio de una función son todos los valores de x para lo que la función se hace verdadera, ¿sí? O porque la función se da como verdadera, como cierta. Pero aquí hay una situación. Si aquí abajo en el denominador cualquiera de los valores, como aquí hay una multiplicación, un producto entre dos paréntesis,
Y ahí está la variable x en ambos paréntesis. Entonces ninguno de los dos debería ser 0. Ni x menos 5 debería ser 0, ni x más 5 debería ser 0. Entonces, para que se haga 0, por ejemplo, en la primer paréntesis, este valor de x debería ser menos 5. Entonces vamos poniendo aquí que x debe ser distinto de menos 5. Y en el otro caso, x no puede ser tampoco igual a 5. Porque al ser igual a 5, se me convertiría en 0 la parte de abajo. Entonces, tampoco puede ser que x tiene que ser diferente de 5. Bien, de ahí en adelante, todos los valores, cualquier valor que yo le dé a x, de los números reales, ¿sí?, satisfarían o harían verdadera la función, y ese sería el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función lo podemos expresar de la siguiente manera, ¿sí? Ya con ese análisis que hemos hecho, el dominio de la función de x, ya, serían todos los valores de x, ¿sí? Todos los valores de x, de tal manera que x pertenece o debe pertenecer al conjunto de los números reales, ¿sí? Así se designan los números reales, ¿sí? Con la salvedad de que x no puede ser ni menos 5 igual a menos 5, no puede ser igual a menos 5, o x tampoco puede ser igual a 5. De ahí todos los valores que yo le dé a x serían el dominio de la función. ¿Sí? Es decir, la restricción estaría aquí en el denominador, ¿sí? Siempre tenemos que observar en el denominador qué valor hace que esta expresión quede, o esta fracción, o esta función racional quede como indefinida, porque sabemos matemáticamente que la división para 0 no está definida. Entonces, jamás deben valer ni 5 ni menos 5 aquí abajo, la x. Bien, en el denominador. Entonces, este sería el dominio de la función. Esta es la respuesta, ¿sí? Todos los valores de x de tal manera que estos x pertenezcan a los conjuntos de los números reales, pero que x no pueda ser ni igual a menos 5 ni igual a 5. Ok, esa sería entonces la pregunta 2. Bien, en la pregunta 3 nos dice sumatorias. Ese es el temario. El tema de la pregunta 3 es sumatorias, ¿sí? Y la pregunta nos dice así. Nos dice, encuentre el valor de la siguiente sumatoria. Y nos da la sumatoria, ¿sí?, desde k igual a 1 hasta k igual a 5 de 3 por k. Es decir, yo voy a tener que multiplicar k, el 3 por k, cuando valga 1 hasta 5, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces k va a tomar estos valores, 1, después 2, después 3, después 4 y después 5. Bien, entonces comenzamos, aquí ponemos 3 por k. ¿Sí? 3 por k entonces sería 3 por 1, después más, porque es sumatoria, más 3 por 2, después más 3 por 3, después más 3 por 4 y después más 3 por 5. Bien, entonces ya la sumatoria nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí?, que cuando k es igual a 1 hasta 5, ¿no? Bien, entonces esto sería igual a 3 por 1, 3, más 3 por 2, 6, más 3 por 3, que sería 9, más, ¿sí?, 3 por 4, que sería 12, y más 3 por 5, que sería 15. Bien. Entonces luego encontramos el resultado sumando esos números enteros. Entonces sumamos 3 más 6, más 9, más 12 y más 15. Y eso nos da 45. Y esa sería la respuesta
de esta sumatoria que empieza desde k igual a 1, ¿sí?, hasta k igual a 5. ¿Sí? ¿De quién? De 3 por k. Esa sería la respuesta 45. Como hice, fui sumando, fui multiplicando primero los valores de 3, el valor de 3, el coeficiente 3 con el valor de k, que va subiendo de 1 hasta 5. O sea, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4 y 3 por 5. Siempre sumando porque es una sumatoria. Entonces, una vez que tenga los valores, las multiplicaciones, 3 por 1 es 3, 3 por 2 6, 3 por 3 9, 3 por 4 12, 3 por 5 15. Sumo estos valores uno después del otro y me da 45. Esa sería la respuesta de la tercera pregunta. Y la cuarta y última pregunta habla sobre la distribución de probabilidad binomial. Al realizar sus ejercicios de rendimiento, Julio no ha tenido muchos avances, hasta el punto de que han disminuido en un 50%. Se propone entonces probar en un máximo de 5 días aumentar el rendimiento. Ahora, ¿cuál es la probabilidad entonces de que lo logre en los 3 primeros días? Bien, tenemos aquí que encontrar los datos primero, ¿sí? Anotar los datos. Tenemos, al realizar los ejercicios de rendimiento, Julio no ha tenido muchos avances, es decir, ha ido de mal a menos, de más a menos, hasta el punto de que han disminuido obviamente en un 50%. Entonces, esa es la probabilidad que nos dan, que es la que utilizamos como pi. Pi es igual a 0,50. Se propone entonces probar un máximo de 5 días. Entonces, n, que es el número total de días, n es 5. Y entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que lo logre. ¿En cuántos días? En los 3 primeros días. Entonces, ese es el valor de x. ¿Sí? Los 3 primeros días. Entonces, n es, digamos, que el espacio muestral y x es un evento. ¿Sí? En los 3 primeros días. Bien, aquí nos dan la fórmula de la probabilidad binomial, que es la combinatoria de n a x por la probabilidad elevado a la x por el paréntesis 1 menos la probabilidad de todo eso elevado a la n menos x. Bien, como ya tenemos los valores de n, de x y de pi, la probabilidad, ya lo podemos reemplazar en esta ecuación. Entonces, la combinatoria nos quedaría de 5 a 3, porque n vale 5 y x vale 3, por la probabilidad, que es 0,50, elevado a la x, que es ¿cuánto? X vale 3, y por 1 menos la probabilidad, que es 0,50, elevado a la n menos x. N vale 5, x vale 3, 5 menos 3, es decir, al cuadrado. Bien, entonces aquí tenemos que hacerlo en 3 partes del ejercicio. La primera parte es la combinatoria, de 5 a 3, luego elevado al cubo, o a la tercera, la probabilidad de 0,50, y después restar 1 menos la probabilidad que nos dé, en este caso 0,50, 1 menos 0,50, y elevarlo a la n menos x, que en este caso sería elevarlo al cuadrado. Bien, para empezar, vamos a realizar la combinatoria. La combinatoria de x de 5 a 3 lo podemos hacer por medio de los factoriales. Entonces nos queda n factorial sobre x factorial entre paréntesis por n menos x factorial. Bien, reemplazamos los datos. N es igual a 5, 5 factorial, x es igual a 3, 3 factorial, y n es igual a n menos x, 5 menos 3 factorial. Como siempre les digo, debemos trabajar con la parte de abajo, y aquí nos quedaría de la siguiente manera. Aquí nos quedaría 3 factorial, que ya lo podemos ir descomponiendo. 3 por 2, 3 factorial, veamos qué nos conviene mejor, si descomponer el 3 factorial o simplificar el de aquí con el de arriba. Entonces, como aquí vemos 5 menos 3, aquí quedaría 3 factorial, ¿sí?, por 5 menos 3, que es 2 factorial. ¿Sí? Y arriba, si puedo descomponer el 5, lo voy descomponiendo hasta llegar hasta el 3 factorial, para poderlo simplificar con el 3 factorial de abajo. Bien, entonces aquí ya podría simplificar el 3 factorial. 3 factorial con 3 factorial, y me queda 5 por 4 sobre 2 factorial. Bien, ¿cuánto es 2 factorial? 2 factorial es 2 por 1. Entonces 5 por 4 es 20. Voy multiplicando sobre 2 por 1. Descomponiendo el 2 factorial. Entonces aquí 2 por 1 es 2. Entonces dividiría 20 para 2 y me quedaría igual a 10.
Bien, ya tengo la combinatoria 5 a 3 y me da 10. Entonces ya reemplazo aquí en la fórmula, en la ecuación, pongo el primer valor que es 10. Luego tengo que multiplicar esto por 0,5 elevado a la tercera. Voy a elevar 0,50 al cubo o a la tercera y eso me da 0,125. Bien, por último tengo 1 menos 0,50 es 0,50. Entonces otra vez 0,50 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y eso me da 0,25. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿sí?, todos estos valores para encontrar el valor de la probabilidad. Bien, entonces multiplico 10 por 0,25 por 0,125 y eso me da 0,3125. 0,3125. Esa sería la probabilidad de que aumente su rendimiento en el tercer día. ¿Sí? Entonces, multiplicándolo por 100, este valor, voy a entender en porcentaje. ¿Sí? Para saber cuánto de porcentaje tengo, lo multiplico por 100%. ¿Ya? Y esto me da entonces 31,25%. Es decir, es un porcentaje bajo. Realmente no es muy alto, ni siquiera llega a la mitad del 100%. Entonces, la probabilidad es muy baja, es de 31% aproximadamente, ¿no? 31,25%. Y esa sería la respuesta. Recuerde que debemos tener en cuenta colocar correctamente los datos. ¿Cuál es pi, cuál es x y cuál es n? N es el espacio muestral, es decir, todas las posibilidades, todas las probabilidades posibles, todos los eventos posibles. X es un evento en particular, en este caso 3 primeros días, X igual a 3. Si nos dijeran los 2 primeros días, X sería igual a 2. Y la probabilidad, que es la que nos dicen aquí, ha disminuido en un porcentaje. ¿En cuánto? 50%. Y 50% es 0,50 de probabilidad. Reemplazando la ecuación, debemos hacer el ejercicio en 3 partes. ¿Sí? Primero la combinatoria, luego elevar al cubo, y luego elevar al cuadrado, restar y elevar al cuadrado, y nos da 10 por 0,125 por 0,25, y nos da 31,25% de probabilidad. Bien chicos, eso sería todo. Nos veríamos en una próxima oportunidad. Espero que haya sido de utilidad este video tutorial. ¿Sí? Éxitos en sus exámenes. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.